Inmediatamente, Roberto, vamos a iniciar con la presentación de nuestro invitado. Claro que sí, vamos a aprovechar el tiempo para tenemos presentar al invitado. Tenemos un invitado hoy, un maestro de la urología y más que un maestro de la urología, un maestro de la endourología. La primera vez que yo vi llegar a un riñón a través de conductos naturales, pues a quien vi fue a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Rodolfo Aguasviva Soto, quien es urólogo, maestro de la urología dominicana. Muy buenas tardes, muy buenos días, Rodolfo. Los micrófonos son suyos. Tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy, que es hiperplasia prostática benigna o crecimiento de la próstata, como lo conoce el pueblo en general. ¿Qué hacer cuando se diagnostica esta patología? Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días, Pablo, Pedro. Gracias por la invitación y gracias a todos. Mira, Pablo, en realidad la hiperplasia prostática benigna, que no es más que un crecimiento de la próstata, estamos en una etapa que hay muchas cosas que hacer y yo voy a empezar con un concepto que yo lo creo, y es que ya los problemas prostáticos son prácticamente un problema de estándar y social. No podemos permitir que sea una enfermedad, porque la hiperplasia prostática es un crecimiento que prácticamente es natural y normal en el hombre, que a través de la edad, por la presencia de la hormona testosterona, hace que este tejido se crezca, y como está en el trayecto de la uretra, o sea, la uretra transcurre a través de ella, cuando ésta crece va a producir problemas de obstrucción, usualmente, y por lo tanto, ella va a tener una sintomatología que va a estar dirigida en dos vertientes, una vertiente obstructiva y una vertiente irritativa. Lo que usualmente hace es que genera un patrón de micción diferente, que se caracteriza porque hay un retardo de la micción, porque los chorros son débiles, finos y son frecuentes. Y usualmente puede dejar una sensación de una micción incompleta. Cuando hay irritación, produce ardor, la llamada disuria o mal de orina, y también hace frecuencia, hace urgencia y el paciente puede inclusive salírsele la orina. Estas condiciones, que es como usualmente se siente, esos son los principales síntomas, y es progresivo, o sea, va a depender del grado obstructivo, pero no necesariamente todo el que tenga un crecimiento prostático va a tener un problema miccional de ese tipo. La evolución de la sintomatología o la evolución hacia donde tenemos que hacer algo transcurre alrededor de un 14 a un 34% de los pacientes van a tener síntomas y van a tener la necesidad de hacer algo, o sea, de hacer un tratamiento. Y estos tratamientos van a depender. Su frecuencia, en realidad, va a ir en proporción con la edad. O sea, un paciente que tenga 60 años va a tener un 60% de probabilidad de tener un crecimiento prostático, aunque no necesariamente tenga los síntomas. Es bueno decir que la hiperplasia no genera cáncer de próstata, pero el paciente que sufre, tiene el riesgo de hiperplasia, tiene riesgo asociado a cáncer. O sea, no es que el que tenga hiperplasia va a terminar en un cáncer. Ahora, sí por la edad vamos a tener un riesgo para tener hiperplasia y cáncer. O sea, que pudiéramos tener las dos condiciones en igual situación. ¿Qué hacer? O sea, lo más importante, yo pienso que hay dos vertientes. ¿Qué hacemos nosotros o qué hace el paciente? Digo nosotros, pues ya yo estoy en la edad de pensar igual como paciente. ¿Y qué hacemos? Como tratante y como recibir tratamiento. Exacto. O sea, ¿qué debemos hacer? O sea, nosotros debemos ya, 40 años debemos estar chequeándonos. Dentro de los parámetros que nosotros utilizamos, principalmente vemos el historial clínico, y no hay duda de que el examen físico es fundamental. El tacto rectal, se lo digo porque ahora, como tenemos el PSA, que es una prueba que se utiliza y se hace a través de la sangre, nosotros vemos en un comportamiento
bioquímico de producción de PSA, pero es necesario hacer el tacto rectal para uno darle un seguimiento a la próstata. Hay laboratorios, hay estudios de gabinete como son la ultrasonografía, etcétera. Pero lo que es importante es ver hasta lo que son los factores que van a hacer la progresión. Porque la progresión... Una pregunta, discúlpame, Julio. Por ejemplo, una preocupación de los pacientes, del pueblo, por ejemplo, se diagnosticó el paciente con una hiperplasia de próstata o un crecimiento de la próstata, porque el término hiperplasia, en muchas ocasiones, el paciente lo confunde, cree que tiene un problema, cree que es una enfermedad. Sonográficamente tiene una hiperplasia, pero no tiene una sintomatología, vamos a decirlo así. O sea, ¿todos los pacientes con hiperplasia ameritan algún tipo de tratamiento o hay pacientes con hiperplasia que no necesitan ningún tipo de tratamiento? No, hay pacientes que no lo necesitan. Por eso decía que es una condición prácticamente natural del hombre, el crecimiento de ella. Y ellos van a tener síntomas que hacer alrededor de un 14 a un 34%. Pero por eso la idea es ver la progresión. O sea, ya hay indicadores que te dicen, mira, tú vas a progresar. Entonces, ¿por qué hay que tener pendiente la progresión? Y por eso es la razón por la cual debemos tener el primer corte de visita al urólogo después de los 40 años en nuestra raza, porque hay un predominio de la raza latina, caribeña, afroantillana, afroamericana, y nosotros comedores de grasa. O sea que nosotros tenemos todos los factores de riesgo para tener crecimiento, tanto de cáncer de próstata como de crecimiento de próstata. Las dos. Entonces, desde los 40 años necesitamos tener un corte porque debemos ver cómo se comporta el PSA a través del tiempo de nosotros, porque es un indicador para ver si nosotros vamos a tener un crecimiento benigno o puede haber una probabilidad de cáncer o ver si hay algún deterioro de la vejiga, porque el problema de la sintomatología y el problema relativo no, la ventaja que tenemos que hacemos diagnóstico muy temprano, tanto de la hiperplasia como del cáncer, y sabemos qué puede pasar a través del tiempo, pero es difícil para el paciente tomar decisiones cuando no tiene la problemática. Pero cuando hay una decompensación vesical por el problema obstructivo, a veces tú operas, resuelve el problema y el paciente sigue teniendo sintomatología. ¿Qué es una descompensación vesical? O sea, que... La vejiga, lo primero es que la primera condición es que hay un crecimiento y la vejiga empieza a luchar contra esa resistencia que produce la obstrucción. Y ella va apretando y por eso la vejiga es un espacio virtual. ¿Qué es un espacio virtual? La manguera de los bomberos, que todo el mundo piensa que es un tubo, como la manguera que conocemos. Sí. La manguera de los bomberos siempre está vacía y plegada. Sí. Cuando se llena, ella tiene un sensor que le va a decir, tengo deseo de orinar. Y tú dices, bueno, pues yo no puedo orinar ahora. Y tú apaciguas el deseo, pero llega un segundo deseo y dice, voy a orinar. Y eso se hace por la sobredistensión. ¿Qué sucede? Que cuando tú te obstruyes, la vejiga actúa con mayor fuerza y vence esa resistencia, pero se va cansando. Y la frecuencia por la cual uno orina tantas veces es porque tú llenas vacía la vejiga. Si vacía el 50% y eso tú lo haces en un periodo de micción de 4 horas, tú vas a tener entonces micción cada 2 horas, porque te queda un residuo de un 50%. ¿Qué sucede? Que llega una segunda fase que tú produces una obstrucción y hace la retención, razón por la cual a veces tenemos que poner sonda. ¿Qué sucede? Que cuando tú te operas en pacientes, inclusive pacientes que tienen 5 años de sonda en algunos estudios, después de 5 años que tú lo operas, empiezan a tener dificultad, o sea, orinan lento, no vacían completamente porque la vejiga ya se cansó. Ya la vejiga hacen cambios anatómicos y funcionales. Entonces eso... Tú dices, bueno, pero yo aguanto, yo espero, pues yo estaba bien. ¿Cuál es el problema real? Yo relaciono mucho, por ejemplo, cuando tú tienes un hijo, tu esposa recién pare, es tu hijo, a los 10 días tú tienes que irte de viaje y llega dentro de 10 días. Cuando tú lo ves, quizás tiene 10 centímetros de longitud, pero tú lo ves y tú le dices, mi amor, pero qué grande está el niño, ¿sabes? Pero yo lo veo igual.
porque diferenciar de 1 centímetro en 1 centímetro por día, tú no lo notas. Por eso frecuentemente vemos a la consulta, doctor, yo me tapé, pero yo estaba orinando bien ayer. Porque él no conocía cómo orinaba hasta que tú lo operas. O sea, cuando después tú lo operas, dice, doctor, yo estaba mal. Sí, ahí entonces, se valora, ahí se valora. Entonces, ahora mismo los factores que uno tiene que medir para ver cuál es la posibilidad de progresión, y no tan solo eso, sino que antes siempre conocíamos, primero, la tecnología no era igual, no teníamos tanta facilidad, pero segundo, la vida social no era como ahora. O sea, ahora vivimos llenos de reuniones, cine, actividades día, en la noche, pero antes no era así. Entonces ahora mismo tú vas al cine, tienes que pararte 5 veces a orinar, 2 o 3 veces, una reunión, una interrupción porque tienes que ir a orinar, ya se convierte en un problema de calidad de vida. Por eso decía que ya, como afecta la calidad de vida y como la técnica que tenemos ahora se convierte en un estándar de solución para un problema que se convierte en un gran problema social. Entonces, una de las principales señales es la frecuencia con la que el paciente va al baño. Sí, esa es una de las que usualmente empieza a aparecer. Usted mencionó 3 puntos que me llamaron bastante la atención, porque a veces los muchachos, los niños, ¿no?, trataban de echar competencia, quién llegaba más lejos. Usted dijo que comienza a debilitarse, ¿verdad? Se vuelve también un poquito más fino el caño de orina, y ya mencionó la frecuencia. Esos 3 puntos podrían activar una alerta en un individuo. Sí, dependiendo de la edad, porque lo primero que nosotros, eso alerta al urólogo, para ir al paciente al urólogo. Sí. Y nosotros lo primero que mandamos a hacer es una prueba de azúcar, porque también la diabetes empieza a debutar. Nosotros vemos muchos pacientes debutantes de diabetes por la balanitis que hacen y por los cambios de patrones miccionales. Sí. Pero eso es así. Con relación a lo que tú mencionabas, que es importante hacer énfasis en esa parte de cuando el paciente ya permite que haya ocurrido un daño a nivel de la vejiga. Y ese es el paciente que, si no se orienta bien tanto a él como a los familiares, dice, bueno, yo quedé mal operado. Pero el paciente tenía 2 condiciones que probablemente no se la aclararon antes de la cirugía. Entonces yo pienso que en esta parte es importante concientizar bien al paciente de que hay un daño en la vejiga, que puede ser que lo recupere, pero puede ser que no se recupere. Cuando tú decías que la vejiga se afectaba por la retención que viene ocurriendo de manera muy sutil, muy paulatina, y el paciente no percibe ese cambio. O sea, de hecho el cerebro no tiene la capacidad para registrar esos cambios tan diminutos que se producen con el tiempo. Entonces ese es un paciente que es bueno siempre explicarle. Usted tiene un daño en la vejiga, hay un % de micción que usted no va a tener como a lo mejor tiene las expectativas, para evitar cualquier situación postquirúrgica. O sea, es bueno explicar al paciente esa parte. No, de hecho tenemos la herramienta Eurodinamia. O sea, la Eurodinamia es un estudio que se hace para medir, es como yo le digo a los pacientes, es como un electro de la vejiga. Eso se le pone sensores a la vejiga a través de un catéter y vemos cómo se comporta, porque a veces se pone loca. Y puede ser por eso, pero puede ser también parte del deterioro. Y de hecho, en la actualidad, hacemos tratamiento para irritación vesical, para neuropatía, vamos a decirlo así, vesical, en conjunto con tratamiento de la hiperplasia. Porque eso, la gran mayoría de los bloqueadores que se utilizan para regular la vejiga, si un paciente está obstruido, a veces puede producir una obstrucción, o sea, hacer una retención. Sin embargo, hay ocasiones que necesitamos combinar los 2 tratamientos. El paciente está obstruido, pero tiene un síntoma de irritación, de descompensación vesical, que puede ser intrínseca por eso mismo, pero puede ser una progresión también por el problema prostático. Y es como tú dices, Pablo, hay ocasiones que debemos hacer eso, y hay ocasiones que hay pacientes que tú lo operas, quedan bien operados y orinan mal.